Para el desarrollo de vuestra sesión de clase, vamos a ir rápidamente a compartir el material de esta sesión. Mira, tenemos acá justamente el concepto de tiempo y clima. Conceptos básicos. ¿Qué cosa es tiempo y qué cosa es clima? Empiece la lectura fuerte y claro, Diana Quipuscoa. La escuchamos. Climatología, ciencia auxiliar de la geografía física que estudia los climas. Tiempo, es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado y en un momento determinado. Varía a cada momento, por tanto, es variable. El tiempo meteorológico no se mide, no, se mide en periodos cortos, horas. Su ciencia es el estudio, su ciencia de estudio es la meteorología. ¿Sigo, profesor? Sigue, sigue. 2. Clima. Es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado. No varía, por tanto es estable. El clima se mide en periodos largos, no menor de 30 años. Su ciencia de estudio es la climatología. Excelente, punto Quipuscoa. Ahí está la delegada apuntando, tomando referencia a los que participan. Muy bien, vamos a subrayar algunas ideas principales, ¿ya? Vamos a empezar con la primera pregunta en base a lo que he leído. La climatología dice que es una ciencia auxiliar de la geografía física. Dentro del concepto de climatología vamos a encontrar dos elementos que son importantes, el tiempo y el clima. La pregunta es, ¿cuál de ellos, cuál de estos elementos, cuál de estos conceptos varía? ¿Cuál de ellos es variable? Mano levantada. Greco. El tiempo. Muy bien, punto Greco. Mira, el tiempo varía cada momento. Profesor, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, a las 8 de la mañana puede haber brillo solar en Puente Piedra, pero a las 11 de la mañana se nubló y a las 3 de la tarde va a haber garúa, precipitación, llovizna. Entonces, el tiempo está variando, ¿no? Hay personas que salen de casa con polo porque estaban sintiendo calor, pero más tarde se nubló y empezó la llovizna, la garúa. Entonces se arrepiente, hubiera salido con mi chompa, ¿no? Es un claro ejemplo de que el tiempo es variable en la atmósfera. Entonces, cuando una persona dice, el clima ha cambiado, falso, ¿no? El clima no ha cambiado, lo que ha cambiado es el tiempo. Mira, hay un error de conceptos, ¿ah? Que lo que varía es el tiempo, porque el clima dice no varía, el clima es estable. Siguiente pregunta, ¿qué ciencia estudia el clima? Mano levantada. John Alexander López Maluquis. Climatología. Muy bien. Climatología se encarga de estudio del clima, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, la meteorología estudia el tiempo. Profe, si usted dice que el clima no va a variar, que es estable, entonces quiere decir que el clima nunca cambia. Bueno, el clima en realidad está cambiando en los últimos años, pero básicamente está cambiando ¿por qué? Porque hay un calentamiento global, ¿no? Debido a que hay mayor emisión de gases como el dióxido de carbono. Esto ha generado que el clima se vea cambiante, no es una alteración, es una enfermedad de la Tierra se está calentando, se está enfermando, producto de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero fuera de eso, lo normal es que el tiempo se mida en periodos cortos, jóvenes, horas, mientras que el clima se mide en periodos largos, años, básicamente. ¿Ya? Entonces, a partir de esa definición, de esa diferencia, vamos a ir a cámara. Eso que tú eres un tigre, ¿ah? Un tigre del sabor. Dice la pregunta uno. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? Te voy a dar 3 minutos para que pienses, razones y luego me digas tu respuesta.
Muy bien, respuesta en la pregunta 1, mano levantada. Julián, te escuchamos. Que el clima no es variado y su tiempo es largo, mientras que el tiempo es variado y su tiempo es corto, es corto. Ya, a ver, vamos a ver, Julián. El clima es estable, por supuesto que sí. Se mide en periodos largos, así es, y es estudiado por la climatología. Mientras el tiempo es variable, se mide en periodos cortos y es estudiado por la meteorología. ¿No? Muy bien, Julián, ¿ah? Punto para Julián. Recuerden que esto debe estar completo, que se va a revisar en la próxima sesión. Muy bien, a partir de eso, entonces, Villanueva me escribe, el clima se refiere al comportamiento, claro que sí, Villanueva, ¿no? El clima es algo mucho más estable, es algo mucho más largo, es algo mucho más fijo. Para que se pueda establecer el clima de un lugar, para decir esa ciudad tiene clima semitropical, el geógrafo ha observado años el clima de esa zona, el tiempo de esa zona, y ha podido determinar el clima de ese lugar. Javier Pulgar Vidal viajó por mucho tiempo durante todo el Perú para poder determinar los climas de las regiones. Bueno, vamos a conocer otro concepto acá, que dice justamente factores del clima. Siga la lectura Ashley Bravo, le escuchamos. Factores cósmicos son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planeta y con sus astros vecinos. 1. La forma esférica. Estos determinan una mayor o menor absorción de radiación solar con relación al ángulo de incidencia de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda su superficie. ¿Sigue? El movimiento de rotación determina la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. 3. El movimiento de traslación determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación a las estaciones del año. 4. La energía solar. Los cambios de la constante solar ocurridos durante las características climáticas. Muy bien, excelente, señorita. Ahí está, felicitaciones. Dice factores cósmicos. Vamos a ver acá y explicar cada uno de ellos. ¿Ah? Dice la forma esférica. Profesor, ¿por qué la forma esférica es importante para el clima? Porque recuerda que la Tierra, eso es importante mencionar, fundamental, recuerda que la Tierra tiene forma de una mandarina, ¿no? ¿Qué significa eso? Achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Y recuerda que la Tierra rota sobre su eje terrestre, ¿no? Entonces, cuando la Tierra rota, la radiación del Sol va a hacer que una parte de la Tierra esté iluminada y otra parte oscura, ¿no? El Sol ilumina una parte, eso genera mayor temperatura de día, y otra parte que no está iluminada está de noche. Pero si la Tierra no fuese o no tuviese esa forma, la Tierra fuese plana, imagínate, entonces la radiación sería totalmente diferente en la Tierra y eso generaría una alteración de la temperatura, ¿no? Entonces la forma esférica tiene que ver. Bueno, el movimiento de rotación se desprende, ¿no? Si la Tierra no rota, no habría día y noche y no habría vida. Traslación es cuando la Tierra gira alrededor del Sol, generando las estaciones del año. Pues estación de verano, de invierno, otoño y primavera, solsticios y equinoccios. Si no hubiera traslación, no hay estaciones y por lo tanto no hay cambio de temperatura. Y finalmente la energía solar, ¿no? Es la cantidad de radiación que recibe la Tierra como consecuencia del Sol. Vamos a ver justamente acá algunos factores geográficos, porque estos son factores cósmicos, pero vamos a ver factores netamente geográficos, ¿no? Que están apareciendo en pantalla. Mira, letra B, geográficos. Sigue la lectura Terry, lo escuchamos. Uno, la latitud. La distancia relativa al Ecuador
geográfico determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar mayor o menor temperatura y establece la duración de los días artificiales. La altitud, la distancia relativa al nivel medio del mar, determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y húmeda. El relieve, las características del suelo, textura, grado de humedades, vegetación, etc. La oceanidad es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Influye en la humedad alta y la temperatura poca amplitud. La continentalidad es la influencia de la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar al océano. Influye en la humedad baja y la temperatura de gran amplitud. Muy bien, Terry, correcto. Ahí están entonces los factores geográficos. Profesor, ¿qué significa el factor latitud? Mira, cuando te digan a ti el factor latitud, es la distancia que se toma como referencia a la línea ecuatorial, ¿no? Latitud. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imaginemos, vamos a ponerlo acá, que esto es la Tierra, ¿no? Esto es la Tierra. Y la Tierra es dividida por un círculo imaginario. Hay un círculo imaginario que divide la Tierra, mira. Ese círculo viene así. Vamos a ver por acá. Vamos a poner por acá. Ese círculo viene así. Ese círculo se llama línea ecuatorial. ¿Ya? Línea ecuatorial. Y el Ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, pues. Uno es el norte, por eso existe América del Norte, y otro es el sur, por eso existe América del Sur. Entonces, cuando te dicen latitud, la latitud toma como referencia a la línea ecuatorial. Esto de acá vale 0 grados. Y arriba tenemos otro círculo que son los círculos polar ártico, ¿no? Muy cerca a lo que vendría a ser 66 grados. Y por encima de eso está el polo norte, ¿no? Donde la medida angular es 90 grados, ¿ya? Entonces, todos los puntos que están cerca al ecuador, cerca a 0 grados, se les conoce como baja latitud. Y todos los que están lejos del ecuador, se le conoce como alta latitud, ¿no? Y en las zonas de baja latitud, cerca al ecuador, cerca a 0 grados, la temperatura del sol es mucho más fuerte porque el sol genera radiación de manera perpendicular, mira, perpendicular. Entonces, toda esta zona es una zona bien cálida, bien tropical, ¿no? La temperatura es mayor. En cambio, la zona que está alejada del ecuador, o sea, alta latitud, la radiación solar llega tangencial, o sea, la temperatura no es mayor, ¿ya? Eso tienes que tenerlo presente. Por eso la latitud es un elemento importantísimo dentro del clima. Otro elemento es la altitud, tiene que ver con el tema del mar. ¿Por qué? Imagínate que esto es el océano, ahí está el océano, vamos a poner otro color. Imagínate que esto es el océano, ¿no? Y esto de acá es una montaña, vamos a ponerlo acá. Todas las personas que viven cerca al mar sufren por el tema de la humedad, porque el mar recibe la radiación solar y eso genera un vapor que se llama humedad, ¿no? Entonces, cerca al mar, cerca a una zona de baja altitud, hay siempre mayor humedad, siempre hay mayor temperatura también. En cambio, lejos del mar, en una zona de gran altitud, hay menor humedad y hay menor temperatura, ¿no? Tú viajas a las zonas bien andinas, bien altas, ¿no? De las cordilleras y vas a sentir mucho frío, baja temperatura y vas a sentir que es prácticamente una zona muy seca, ¿no? No hay mucha humedad. Entonces la altitud también es un factor importante. El relieve, el tipo de suelo, ¿no? La vegetación. Si por ejemplo vamos a encontrar abundante vegetación, vamos a ver que la vegetación absorbe el dióxido de carbono y genera oxígeno mediante la fotosíntesis, ¿no? Las zonas de la selva, por ejemplo, hay mucha vegetación, presentan un clima tropical, ¿ya? Oceanidad, influencia, cercanía al océano. Cuando alguien vive cerca al océano, la humedad es alta, ¿no? Y la temperatura también lo es, ¿ya?
La temperatura también se eleva. Continentalidad, cuando uno está lejos del océano. Si tú estás lejos del océano, bien alejado del océano, obviamente va a haber menos humedad, ¿no? Humedad baja, dice. Y la temperatura también va a ser menor. ¿Por qué? Porque al no haber humedad, recuerda que la humedad retiene el calor. Entonces la temperatura también va a disminuir de manera notable o constante, ¿no? Por eso son factores importantes, ¿ya? Vamos a ver justamente, bajamos un poquito y acá dice, ¿sabías qué? Lea, por favor, fuerte y claro, Benjamín Luján, ¿sabías qué? Otros factores geográficos del clima son los grandes bosques, pues la vegetación concentrada en determinados lugares actúa como regulador de temperatura. Las corrientes marinas, dependiendo si son de agua fría o cálida, generará variaciones en el clima de un lugar, la exposición según la orientación. Muy bien, excelente punto. Profesor, ¿qué significan que los grandes bosques determinan el clima? Claro, porque recuerda que los bosques actúan como un regulador de temperatura. Y recuerda también que las corrientes, en el caso del Perú, por ejemplo, existen dos corrientes muy importantes, ¿ah? Una corriente cálida, la corriente del Niño, una corriente fría, la corriente de Humboldt. La corriente cálida actúa en el norte, Tumbes y Piura. La corriente de Humboldt actúa en el sur y en el centro. Esta corriente de aguas cálidas genera mayor vapor. El vapor atrapa el calor, por eso que en Tumbes y Piura la temperatura es mayor. Mientras que estas corrientes de aguas frías no generan mucho vapor, no generan un elemento importante de temperatura, muy por el contrario, generan, profesor, la presencia de humedad de bajas temperaturas. Por eso que en la costa central hay ausencia de lluvias, ¿no? Al haber poca evaporación, hay poca condensación, ausencia de lluvias en Lima. En Lima lo que hay es garúa, y en la zona sur de Lima son desiertos, ¿no? Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, son zonas desérticas, ¿ya? Mira, acá hay dibujos que nos explican claramente. Cuando tú estás cerca al mar, hay mayor humedad, producto del vapor de agua, ¿no? Y obviamente la humedad retiene el calor, por eso que el clima es mucho más caluroso, más caliente. Pero tú estás en la zona de la Puna, hay menos humedad, ¿no? Porque no hay vapor de agua, obviamente. Y al haber menos humedad, el clima es menos caliente, ¿no? La temperatura tiende a bajar, ¿ya? Y el Ecuador también es importante, ¿no? El Ecuador, o sea, la línea ecuatorial es importante para el clima. ¿Por qué, profesor Luis? Recuerda que los lugares cercanos al Ecuador tienen climas bastante cálidos, bastante tropicales, y los lugares lejanos del Ecuador tienen climas fríos por debajo de los 0 grados, ¿no? O sea, cerca al Ecuador estoy en baja latitud, porque el Ecuador vale 0 grados. Lejos del Ecuador puede estar de repente muy cerca a los 90 grados, ¿no? Cerca de los polos. La zona de Groenlandia, Finlandia, esos países que se encuentran bien al norte, países nórdicos. Bueno, vamos a conocer los elementos del clima. Michael, le escuchamos. Michael, ¿se encuentra? Michael. Hernández. Sí, profesor. Le escuchamos. Número 1. Radiación solar se mide con el heliógrafo. Es la energía que recibe la atmósfera y superficie terrestre procedente del Sol, de la radiación solar incidente sobre la Tierra. Un 34% se devuelve al espacio directamente por reflexión de la atmósfera, nubes y superficie terrestre. Un 19% lo absorbe la atmósfera para calentarse. Otra parte se utiliza para evaporar el agua y el resto calienta la superficie del planeta que la vuelve a irradiar en forma de calor. La radiación va a variar según la altitud y latitud. Muy bien, Michael, correcto. Entonces, la radiación es la energía que recibe la atmósfera, jóvenes, ¿no? ¿De dónde proviene esto? Del Sol, ¿ya? Recuerden que existe muchos tipos de radiación, ¿no? La más peligrosa es la ultravioleta, que es la que se encarga de retener la capa de ozono. Lo hemos visto en la clase de atmósfera de la semana pasada. Bueno, igual se necesita absorber un poco de energía,
para que la temperatura pueda de alguna u otra manera mantener la vida, ¿no? Sin embargo, hay gases que generan que la Tierra retenga mucha más energía de la que necesita, generando un calentamiento global. Michael, lee acá el cuadro, mira. ¿Sabías que? Lo escuchamos, Michael. Michael. Temperatura se mide con el termómetro. No, no, Es no, el ahí no, factor. ahí no, ahí no, Michael, acá. ¿Sabías que? ¿Sabías que la mayor temperatura de la Tierra se registró en el desierto de Alcis, ¿ya? Ubicado en Libia? El termómetro registró 58 grados calor y la menor temperatura se produjo en Boston, Antártida, llegando a registrar un menos 89 grados calor. Muy bien, Michael. Esos datos son bastante interesantes, ¿ah? El lugar más caluroso, ¿no? Donde se ha registrado una mayor temperatura ha sido en el país de Libia. Pregunta, le pongo 3 puntos en esta clase. ¿Libia queda en qué continente? Levanta la mano. ¿Qué continente queda Libia? Coveñas. En África. Muy bien, 3 puntos. Ahí en África, en el desierto de Alsisilla, se ha registrado una temperatura de 58 grados, ¿ah? Profe, ¿y en el Perú, dónde se ha registrado la mayor temperatura? En el departamento de Ucayali, ¿ya? Neshuya, en la localidad de Neshuya, en Ucayali, ¿ya? Se ha registrado por encima de 40 grados. Bueno, y la menor temperatura se ha registrado en Vostok, en la Antártida. Mira, ¿cuánto ha llegado a? Menos 89 grados. Número 2, vamos a ver acá la temperatura, justamente, Lin Coveñas. Lo escuchamos, Lin. Temperatura se mide con el termómetro. Es el factor numérico que sirve para especificar la cantidad de calor o energía radiante de un cuerpo. En este caso, de mayor o menor cantidad de calor que existe en la atmósfera. La temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre. Depende del día y la noche, las estaciones del año, la altitud y la latitud. Muy bien, Lin. La temperatura entonces se va a calcular con un instrumento llamado termómetro y es básicamente el grado de calor que puede presentar un cuerpo, ¿no, profesor? La temperatura en la Tierra no es igual, ¿ah? Va a depender de qué, del día y la noche, pues. Obviamente donde hay día la temperatura va a ser mayor, ¿no? La noche tiende a disminuir, por eso que tú en la noche te sientes frío. En las madrugadas baja la temperatura incluso. Es una explicación geográfica, ausencia de radiación solar, pues. En las estaciones del año también, no es lo mismo en verano que invierno. En verano la temperatura tiende a ser mayor. La latitud, recuerda, cerca al Ecuador hay mayor temperatura, lejos hay menor. La altitud, cerca al mar, la temperatura es mayor. Lejos del mar hay menor temperatura. Mira, tú puedes responder esto de acá. Te voy a dar 2 minutos para que analices y luego voy a preguntar la clave. ¿Ah? A mayor altitud, ¿cómo será la temperatura? ¿No? Y a menor altitud, ¿qué sucede acá? 2 minutos, analiza, analiza. Muy bien, a ver, a mayor altitud, ¿qué cosa hay? Greco Julián, te escucho. A menor temperatura, Y a menor altitud, mayor temperatura. muy bien, Julián, ¿no? Menor temperatura, acá sería mayor temperatura. Punto, Julián. Pregunta 3. A ver, vamos a pedirle justamente a su compañero John Alexander. Lea la pregunta 3, fuerte y claro. Presión atmosférica se mide con el barómetro.
Es la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milibares o 760 milímetros de mercurio. La presión va a variar según la altitud y la latitud. El barómetro, inventado por el italiano Torricelli, es el instrumento que sirve para medir la presión, llamándose isóbaras a las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden representar a la presión promedio de un día o mes o año. Muy bien, correcto, John Alexander López Maluquis, ¿no? Ahí está. La presión va a variar según la altitud y la latitud, jóvenes, ¿ya? La presión es el peso que ejerce el aire sobre la superficie. Cuando estamos cerca al mar, la presión es mayor, tiene que soportar mayor peso la superficie. Pero cuando estamos en una montaña, la presión es menor. Por eso cuando tú viajas a un lugar de altura y pateas una pelota, la pelota va a tender a elevarse porque hay menor presión, ¿ya? Pero en las montañas la presión va a ser menor. Bueno, número 4, la humedad atmosférica. Escuchamos fuerte y claro, Benjamín Luján. La humedad atmosférica es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua, océanos, mares y lagos, y con abundantes vegetación se expresa como humedad absoluta y relativa. Sigue. Clases de humedad. Humedad absoluta. Es el contenido total de moléculas de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire, en un momento dado. Humedad relativa. Es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existe en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación, 100%, y que se expresa en porcentaje. Excelente, excelente, muy bien, muy buena lectura. Vamos a dejar por un momento acá la lectura y mira, pregunta 2. ¿En qué lugar se registró la temperatura más alta? Levanta la manito si tienes la respuesta correcta en la número 2. Al primero que levante la manito le doy los puntos. Pregunta número 2. Benjamín Luján, te escucho. En el desierto de Al-Sisiya. Muy bien, correcto, Benjamín, punto. Desierto de Al-Sisiya, ubicado en Libia. Vamos completando, que voy a revisar esto. Pregunta número 3. ¿Qué es la presión atmosférica? A ver, Benjamín, adelante, Benjamín. Es la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre. Muy bien, peso que ejerce el aire sobre la superficie. Excelente, Benjamín. Punto, Benjamín. Pregunta 4. ¿Qué factores alteran la temperatura, jóvenes? A ver, Benjamín, te escuchamos. El día y la noche, las estaciones del año, la latitud y la altitud. Muy bien, ¿no? La latitud y la altitud, por ejemplo. Cercanía o lejanía al mar y cercanía o lejanía a la línea ecuatorial. Excelente, Benjamín, ¿ah? Ahí está, jóvenes, eso vamos a completar. Tenemos acá una lectura. Vamos a empezar por acá justamente a leer este pequeño texto. Piero Villanueva Carrera, lo escuchamos, fuerte y claro. Profesor, se apagó la pantalla. Ahí está la lectura, ahí está. Espera que cargue. Sí. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol dibuja una trayectoria que varía cada 100.000 años. Cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol, modifica la temperatura de nuestro planeta. La Tierra gira sobre sí misma según el eje inclinado en relación al Sol. Esta inclinación puede modificarse y provocar variaciones en la cantidad de calor recibida. La actividad del Sol también varía periódicamente. El Sol tiene manchas oscuras que corresponden a zonas menos calientes que las otras. 4.000 grados
en lugar de 6.000 grados, la cantidad de manchas varía en forma cíclica, con intervalos de hasta cada 11 años. La energía solar recibida por la Tierra es más débil en ese momento. Muy bien, Villanueva, punto, ¿no? Nos habla bastante de la Tierra y su relación con el Sol. Pregunta 1 dice, ¿qué ocurre cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol? ¿Cuándo ocurre? A ver, mano levantada, le doy el punto al primer alumno que levante la mano. Greco, te escucho. Cada 100.000 años. ¿Qué ocurre? Dice, cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol. ¿Qué ocurre? ¿Cada 100.000 años? No creo, ¿ah? Hay dos preguntas ahí. La primera, ¿cuál sería? Bueno, la primera sería que altera la temperatura, pues. Cuando la Tierra se acerca o se aleja, la temperatura se va a alterar, ¿no? Eso más o menos está por acá, mira. Cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol, modifica la temperatura de nuestro planeta. ¿Cada cuánto? 100.000 años. Mira, ahí está la respuesta de la pregunta 1. ¿Te das cuenta?